Watashi ga kita, mis queridos Tomodachis, y bienvenidos a un nuevo video. Como cada lunes vamos a hablar del manga de Boku no Hero Academia. Cada que sale un nuevo capítulo, pues lo hacemos en este tipo de videos que son tipo podcast. En primera porque me tiran el canal si son imágenes del manga, que tampoco es que ya pues sea tan peligroso. En realidad no pasaría mucho, pero no quiero. Y también porque pues aprovechar el tiempo escuchando esto mientras alguna otra actividad. Estos videos suelen ser más largos, pero bueno, como ha cambiado el ritmo de la obra, pues también la he tenido que hacer el de las reviews, ¿no? Pero de todas formas, bueno, vamos a comenzar sin antes recordarles que... No sin antes, porque se los voy a recordar antes, no sé hablar. Pero bueno, usamos la versión de Manga Plus de Shueisha porque es legal, tiene la mejor calidad de dibujo y tiene una traducción oficial, así que a esa es a la que nos apegamos. Ahora sí, vamos a comenzar. Iniciamos viendo a una mujer recargada entre las calles en un callejón tomándose una chelita. Y nos dicen que es una prostituta que había contraído una enfermedad hacía un año y le había salido una verruga muy dura en el brazo izquierdo. Pero nosotros entendemos que como que no es una enfermedad como tal. Miren, primero vamos a ver cómo nos lo cuenta la obra y luego ya vamos a dar nuestras observaciones, ¿no? Porque en este capítulo pues se pone en pausa todo el presente y vamos a ver el pasado. Esta chica, una prostituta, que hace un año contrajo una enfermedad y le salió una verruga muy dura en el brazo izquierdo, de hecho 2. Ya estaba en la calle, no le pasaba nada, el título es Un huérfano paranormal. Y hay un texto que nos dice que todo esto es mucho antes de que aparecieran los dones. Luego aquí nos dicen que si ella no se dio cuenta de su embarazo durante 8 meses, no fue solo porque viviera en la calle, sino porque ella no se acordaba de haber hecho nada. O sea, no se refiere a sexo porque sí, pues era una prostituta, lo hacía comúnmente, sino se refiere a que su mente no estaba bien, probablemente por consumir algún tipo de sustancia y demás, pero bueno, no tenía recuerdos muy nítidos. Dice que en algún momento esos dos habían empezado a vivir en su vientre y vemos a 2 bebés, uno mucho más grande que otro, varias veces más grande que el otro, uno muy pequeñito y otro muy grande. Y pues dice que a la chica le estaban quitando la fuerza para vivir, ella ya no podía prácticamente hacer nada. Luego nos dicen que ella dio a luz a los gemelos a la orilla de un río y murió en el acto. Dio a luz a gemelos, ¿ok? Eso fue en un río, pues no dentro del río, sino al borde, pues. Pero bueno, el río llevaba un caudal algo fuerte y su verruga por algún motivo desapareció por completo. De un momento a otro ya no existía esta verruga en el cuerpo de esta mujer. Nos dicen que los 2 bebés estaban solos. Su madre acaba de morir. Obviamente pues su padre no estaba ahí para ser responsable. Y eran 2 recién nacidos junto a un cadáver. Así que las ratas fueron a comerse al cadáver y a los bebés. Pero el caudal del río subió y se llevó a los recién nacidos. Muy rápidamente se fueron pues con la corriente. Y sobrevivieron porque pues sería normal que murieran, ¿verdad? Pero no, sobrevivieron. Y un año más tarde se inició la noticia de un bebé brillante en China que empezó a notificar el descubrimiento de superpoderes por todo el mundo. Esto fue lo que nos dijeron al principio de la obra, con esto inicia. Bueno, inicia con Deku chiquito golpeado, ¿no? Pero después de eso es lo que nos cuentan. Nos dicen que esos superpoderes no eran únicamente congénitos, sino que también, o sea, no solo con los que nacían, sino que se empezaron a manifestar en jóvenes de ambos sexos al comenzar la pubertad. No solo a los 4 años, es el estándar ahorita, pero también en gente mayor, ¿no? Y pues nos dicen que un grupo de científicos investigó sobre estos superpoderes como si fuesen parte de una enfermedad desconocida, como el COVID, ponle, pero luego se anunció que estos superpoderes estaban causados por ramificaciones provenientes del ADN humano, es decir, era una mutación natural del ser humano, no era como que se contagiaran de algo externo. No sé, que fue algo muy insensible y muy prematuro, que se dio la noticia muy de golpe, creció todo esto muy rápido y el anuncio creó la idea en muchas personas de que los que tenían poderes no eran seres humanos, eran otra cosa, ¿no? Parecida, peligrosos. Y generó una brecha en la sociedad que trajo mucha caos y mucha confusión. Eso es algo que nunca habíamos visto tal cual directamente, pero que ya se nos había comentado, ¿no? Y que sus estragos siguen afectando actualmente. Pero bueno, vemos ahí a unos hombres hablando como, pues, es como una milicia civil, digamos, civiles que se organizaron para un grupo de defensa. Dicen que un grupo de paranormales, recordemos que se llamaba antes a todo este tema de los quirks, lo paranormal, por eso el Ejército de Liberación Paranormal, de hecho, vieron a un grupo de estos seres paranormales en un complejo industrial y que seguramente son los que se enfrentaron a su equipo, a sus compañeros anoche y que tienen que ir a acabar con ellos antes de que vengan a matarlos, ¿no? Hay que matar a los que tienen poderes antes de que los que tienen poderes nos maten. Pero un niño aparece entre ellos, se preguntan qué está pasando y vemos a un pequeño All for One de una edad muy cortita
cubierto con una como cobija, una manta que obviamente le queda grande, ¿no? Y bueno, aquí lo detectan como un huérfano paranormal. Dicen que da pena, pero que lo tienen que dejar ahí, porque al ser huérfano hay una alta posibilidad de que sea portador de lo paranormal, es decir, que su mamá lo abandonó porque vio que tenía algún poder, pero pues no lo quieren matar porque es un niño huérfano, entonces ahí solito que se vaya a morir. Pero el furgón les voltea a ver con su mirada asesina y suena un tac, y cuando voltean a ver qué es ese ruido, vemos que como unas puntas que atraviesan el cráneo de 3 personas directamente con una sola punta. A uno le entra por la cara, le sale por la nuca, a otro le atraviesa de costado y a otro le atraviesa la mejilla. Y con esto mata instantáneamente a 3 personas y luego saca más puntas y mata a todo este grupo de peleadores, ¿no? Los atraviesa. Estas puntas como espiral rígido las habíamos visto también cuando vimos el caos que estaba cuando All Might habló con Nana y le dijo que su familia había muerto, lo que nos quiere decir que probablemente, sin saber que después iba a ser su rival, All for One mató a la familia de All Might. Es posible, no es seguro, pero al ver la similitud, pues puede que sí sea eso, porque... A ver, es posible, pero sería raro ver dos quirks que tienen exactamente la misma estructura. Entonces, aunque no nos lo dijo Horikoshi directamente, nosotros por lo que vemos, podemos deducir que sí, antes de siquiera saber su existencia y saber que iban a pelear y que iba a ser tanto problema, All for One mató a la familia de Toshinori. Es algo que podemos deducir aquí, lo cual, pues bueno, le da un sentido más de intensidad a su vínculo, y en realidad tampoco es que Toshinori supiera quién era All for One y jurara venganza por él, no le interesaba la venganza, pero a fin de cuentas terminaron siendo rivales, ¿no? Como es el destino. Pero bueno, tiene que ser el superpoder que había tomado de su madre, es decir, la verruguita que le quitó a su madre no era una enfermedad de transmisión sexual, sino que era un quirk. La señora ya adulta obtuvo un quirk en algún punto ya de su adultez, y ese era el superpoder que ella tenía. Y se lo robó All for One al nacer. Apenas nació, usó su All for One para quitarle el poder a su madre. Y pues sí, dicen que ese bebé nació insolente o malvado desde el principio, ¿no? Naciendo ya era malvado, y que todo lo que lo rodeaba era su posesión, incluido su hermano. Ahí llevaba de la mano a Yoichi porque lo veía como algo suyo, como un objeto. Y vemos cómo saca del quirk que le robó a su madre, saca estas puntas de su boca para hacerle una perforación en el pecho y empezar a comer entre leche y sangre. Estaba medio grotesco esto de All for One, pero bueno. Y dice que aunque llorase o no gritase, no se veía a sí mismo como alguien que no tuviera valor, se veía a sí mismo como lo valioso. Todo alrededor le tenía que dar algo, y si todo lo que lo rodeaba no estaba en disposición para él, pues no era un problema, era algo que no le servía. Después vemos como All for One, ya más grandecito, envuelto con estas como bolsas de basura o manta o no sé qué sea, pero pues ropa normal no es, atacando gente, asesinando a algunas personas, y vemos como alguien le lanza una lata. Él voltea y ve a su hermanito Yoichi chiquito y dice que eso duele, que no lo tenga que hacer, y aquí nos explican que casi todos los nutrientes que tenía que haber recibido por su madre Yoichi fueron robados por su hermano, por All for One. Y pues el hermano mayor, en teoría porque son gemelos, ninguno es mayor, pero así los vimos siempre como mayor y menor, y eso está mal. Plot twist, pensamos siempre que él era el mayor y el otro era el menor, y no, eran gemelos. Pero sí, entonces All for One le robó los nutrientes desde el vientre de la madre, y por eso Yoichi salió chiquito y All for One salió grandote y fuerte. Entonces pues lo dominaba, lo golpeaba, además de su quirk tan poderoso, ¿no? Que pues ya había robado varios muy útiles. Y aquí dice que no recibía absolutamente nada de Yoichi, que Yoichi no le ofrecía nada, pero no lo veía como alguien que le daba, sino como algo, como una posesión suya, su hermanito. Entonces era de él, era como una mascota, era como algo que le pertenecía, ¿no? Y pues aquí nos dicen que nunca lo quiso. En realidad muchos pensábamos que All for One sí quería a Yoichi, y, o sea, no lo quiere en el sentido como nosotros entendemos el cariño entre personas, como ese vínculo, más bien lo quiere como una posesión, como una pertenencia, como algo que tiene. Luego vemos cómo están escuchando el radio en la ciudad destruida. Ellos viven como en un espacio, un edificio abandonado, y nos dicen que a medida de que se va aumentando la brecha, el bebé brillante que nació en China se pone al frente y que proclama que va a traer paz y seguridad, y cada vez tiene más seguidores. Tal vez en esa época no existían los héroes como tal establecidos, o tal vez sí, todavía no estamos seguros si ya había pasado o no. Recordemos que al principio no era así, pero bueno, el bebé brillante se hizo un héroe. Eso no lo sabíamos, por lo menos un vigilante, si todavía no estaba establecido. Que no sé, a lo mejor traía algo más que el brillo para poder guiar esa lucha, pero es más como por lo icónico que fuese el primero, ¿no?
Luego vemos como All for One le habla a Yoichi, bueno, el primero entre comillas, ahorita vamos a ver. All for One le habla a Yoichi, ya tienen ropa, y le dice qué es lo que está leyendo, que ni siquiera le hace caso. Y Yoichi le contesta que todavía está aprendiendo a leer normal, así que no puede leer libros normales, pero pues está leyendo cómics, ¿no? Porque le parece impresionante que con dibujos puedan comunicar tanto, todo muy bonito, y ve al héroe y dice que algún día él también quiere ser como el héroe, como Captain Hero, que es el que estamos viendo aquí, que por lo que vemos en los dibujos de las portadas de estos cómics, pues Captain Hero es un superhéroe X, pero ¿contra quién está peleando? Contra el que se nos había ilustrado como Rey Demonio, que nos hablaba All for One en los cómics, que lo conocía el Rey Demonio. Pues bueno, él no es un demonio como tal, es un humano, pero se tomó ese nombre, el Rey Demonio, de esta misma historieta, ¿no? Y aquí nos dicen que Yoichi todavía confiaba en su hermano porque pensaba que ese vago recuerdo de All for One tomándole la mano de recién nacidos era una muestra de amabilidad de su hermano, de cariño, de un vínculo entre ellos. Luego aquí pasaron 3 años y vemos a Yoichi ya más grande en el suelo, también asustado, y vemos un texto que es la voz de All for One diciendo que el bebé brillante tenía ya más de 10 millones de seguidores y que eso era muy extraño ya que solo los tenía porque el registro de su familia fue el más rápido. Y en efecto vimos que antes de que naciera el bebé brillante ya habían, bueno, aquí nos lo dicen, se dice que 2 semanas antes en India nacieron más de 50 personas paranormales. Incluso su madre, antes de que, o sea, digamos que el niño que brilla es de la misma generación que All for One, pero su madre es de una generación anterior y ya tenía un quirk que desarrolló muy de adulta. Entonces nos están cambiando todo el panorama que pensamos que nacías con ello y más o menos a los 4 años se revelaba. Pues no, sabemos que los quirks empezaron a surgir de un momento incluso en gente adulta, no solo en gente pequeña. Y esto es algo que yo les había dicho 1000 veces, que no era confirmado, pero se deducía. Ahora sí ya es oficial confirmado. El bebé brillante no es la primera persona que tuvo quirk. Es la primera persona con quirk que registraron como una persona con quirk. Pero ya existía. All for One nació antes, digamos. La madre de All for One ya tenía quirk y es de, no sé, mínimo 20 años antes. Mínimo, aunque se veía más grande. Entonces, en efecto, yo se los dije desde hace mucho. No es lo mismo ser el primero que anuncian con quirk que realmente ser el con donde se originó, el primero que lo tuvo. Y ya vimos que en efecto el bebé brillante no lo era, simplemente pues fue el que agarraron de estandarte para decir que había empezado, pero ya desde antes habían sucedido este tipo de cosas, ¿no? Entonces Yoichi se pregunta qué es ese aspecto, por qué All for One se ve así, y All for One contesta que es muy extraño que el bebé brillante pudiera juntar gente de esa manera, así que lo mató y le robó su quirk. Entonces se cancelan las filtraciones erróneas que se habían dicho, que yo les dije que yo no aseguraba y que dudaran. Pues bueno, ahora nos confirman que estaban mal. All for One no es el bebé brillante, sino que le robó el quirk al bebé brillante, lo mató y le robó su quirk. Pero un poquito más por ese tema mediático, por esa fama que él tenía, no tanto porque fuera un quirk muy útil de momento. Porque si soy héroe y vemos vigilantes, lo que nos comentan es que los primeros que tenían quirks débiles pues no podían hacer mucho. Los que tenían quirks fuertes, algunos se aprovechaban para robar, por ejemplo, y otros con quirks fuertes pero voluntades más nobles les hacían frente. Pero se hace mucha alusión a los quirks más poderosos. Entonces el bebé brillante, siendo un líder, pues sí, obviamente por la posición del registro, es el primero, tiene influencia, pero para poder estar en línea de combate tendría algo que poder hacer. Entonces tal vez All for One lo robó no solo porque brillara, sino que de algo sirve. Por algo así lo vimos brillando cuando estaba recibiendo los ataques de Hércules y demás, ¿no? ¿Por qué se pondría a brillar solo porque sí? ¿Por qué en ese momento decidiría usar ese quirk? ¿Solo para que lo vean? ¿Para verse bonito? ¿Para dar un mensaje? ¿O tal vez ese quirk de brillo da algo más? Bueno, eso lo vamos a mantener en duda, pero el chiste es que se lo robó. Y ahí pues Yoichi lo vio brillando y por eso se sacó de pedo de qué es ese aspecto. Yoichi le pregunta por qué, ya lo confronta un poco. Y All for One le dice porque, pues como estaba dibujado en el cómic, dice One for All y All for One, qué buenas palabras. No se refiere a los quirks, o sea, seguramente aquí todavía no los nombraban o así. Más bien quiere decir, pues tal cual, uno para todos y todos para uno. Yoichi quería ser el héroe, quería ser pues él estar para todos, pero All for One pensaba más el todos para uno, todo es para mí, ¿no? Dice que el héroe se escondía y luchaba solo, pero al rey demonio todos le temían, todos se sometían a él y él era pues el más influyente, ¿no? Entonces él es lo que quiere, un mundo donde todos existan solo para él, tal como su hermanito, que existan para mí como tú existes solo para mí. Yo también ya tengo un sueño y ahí se creó esa idea, All for One, ¿no? Un adolescente huérfano que pues básicamente tomó esta decisión en este punto, después de tener, digamos, como celos del bebé brillante, de ya haber entendido que él tenía que buscar sus cosas con su propia fuerza y de tener desde chiquito pues esta inclinación hacia la maldad, que vamos a poner ahorita entre comillas, porque hay que hablar de eso un poquito más adelante.
De aquí pasamos a ver a Yoichi corriendo, ya de adulto, y All for One le pregunta ¿por qué te vas si te otorgué poder? Quédate. Y luego le dice a otra persona que es Kudo, el segundo portador, ¿y tú quién eres? Aléjate de él, él es mío, me pertenece, mírame. Y luego le dice a su hermano, si no vas a ser mío, entonces ya... puntos suspensivos y vemos sangre y la mano cortada, ya no serás de nadie. Y un texto que dice, esa mano es puntos suspensivos. Pero cuando vemos que Kudo y Yoichi van agarrados de la mano, corriendo, es la misma imagen que nos mostraron cuando según lo habían liberado recién, que entraron con la puerta con una patada, ¿se acuerdan? Y cuando van caminando de la mano, vemos como esta energía fluyendo. Entonces probablemente ahí es cuando le pasó el primer portador, el One for All, al segundo, en segundos de conocerlo, porque vio en él libertad, vio en él esperanza, y él ya sabía que no era capaz. Entonces seguramente fue apenas de conocerlo, apenas siendo rescatado, le pasó el One for All a Kudo, y... o puede que sea después, pero a mí me parece la escena muy similar. Y como le está persiguiendo All for One, ¿no? Entonces parece ser que Yoichi no estuvo libre ni siquiera un minuto. O sea, ni siquiera terminó de escapar, estuvo todo el tiempo preso por su hermano y murió intentando escapar, no lo logró. Pero sí, aquí vemos como All for One mató a su hermano y por eso le tiene rencor al segundo portador, porque le quitó algo que era suyo, su pertenencia, y algo irreemplazable, porque puede tener muchos esclavos, puede tener muchas novias, puede tener mucho dinero, pero hermanos pues solo podía tener uno que era su pertenencia y ahora se la quitaron y se volvió irreemplazable. Esa es básicamente la historia de origen de All for One y vemos pues básicamente la vida de Yoichi también. Hay poco que teorizar sobre lo que va a pasar en la obra porque este capítulo no nos da puro recuerdo del pasado, más bien nos da información de lo que sucedió ya hace mucho, que no va a cambiar lo que pasa actualmente, por eso no podemos teorizar si vamos a ver, o sea, ya sabemos qué peleas vamos a ver, pues, pero cómo se van a desarrollar o así, porque no vemos nada del presente. Este capítulo fue 100% darnos información de lo que había sucedido antes, un origen para All for One que, bueno, nos hacía falta y poco más. Lo que me parece interesante es el tema de los quirks, que como Horikoshi nos confirma por fin, es algo que ya habíamos dicho en este podcast desde hace muchísimo. El bebé brillante no era el primero, o sea, fue una respuesta que tuvieron que dar a la sociedad porque algo tenían que escribir en los libros de historia, porque algo tenían que poner, porque algo tenía que ser lo oficial y algo la gente tenía que creer, pero realmente... no se sabe de dónde vinieron los quirks todavía y no me parece que se vaya a saber porque creo que esta obra no lleva ese misterio por ese lado y tal vez sea innecesario incluso meterle una respuesta en este caso por cómo se manejó, pero sí que Horikoshi pues sí nos da a entender que realmente la humanidad todavía no está acostumbrada, todavía no está preparada y bueno, es algo que llegó de golpe y no saben de dónde, no saben por qué y no saben cómo. Me parece curioso lo de la mutación de ADN y que vieran las ratas y que se le llamara como enfermedad o algo así, porque tiene mucho que ver con la idea de los científicos que incluso estaba investigando Chisaki y que también el Ejército de Liberación Paranormal tenía una rata en el parche, ¿no? En su uniforme, digamos, su símbolo era una rata. Seguramente por esta teoría que no es oficial, pero bueno, también es algo que podemos deducir nosotros, ¿no? La historia me gustó, me parece bien. All for One siendo un gandallota desde el principio, me gusta. Creo que muchos no entendieron correctamente esto, porque había muchos que decían, no, me gusta que es malo desde el principio y no es víctima de la sociedad. Me parece que es una opinión muy tonta, o sea, espero que nadie la tenga, o si alguien la tiene aquí, pues bueno, la platicaremos, pero me parece una estupidez porque no es como que naturalmente exista la maldad y la bondad o algo heroico o algo villanesco, digamos, sino que todos son características sociales que le adjudicamos a ciertos comportamientos que en colectivo decidimos denominar en algún encuadre, ¿no? Entonces, All for One es malo desde que nació malo, no, porque naciendo no existía ese concepto para él no sabía, él pues era completamente natural. Nosotros catalogamos esos comportamientos como malo. En un ambiente, digamos, sin cultura, que no fueran humanos, sino como animalitos, ponle un lobo, y hubiera tenido eso mismo de All for One, no pensarías que es malo buscar nutrientes, buscar comida, querer cosas suyas, querer su espacio, querer estar a salvo, pues no, es natural, ¿no? Está buscando por supervivencia, o sea, nosotros esos comportamientos naturales los hemos llamado malvados, que ya después, inmerso en la cultura, con All for One, estas ideas y sí evolucionaron a algo de maldad, pero de nuevo también es un fenómeno cultural y es que no puedes tener naturalmente algo que no es de ese reino, digamos. Es como si yo te dijera, es su idioma natural, pues no puedes tener un idioma natural, naturalmente nadie nace sabiendo un idioma porque es cultural, pues lo mismo con la maldad o la bondad. Después ciertos comportamientos catalogados como maldad que All for One presentaba, pues él adoptó y se compró esta idea de la maldad y ganó este disfrute, este plus de goce y demás, ¿no? Con todo este tema de la bondad y la maldad y el rey demonio, pero sí, no es como que haya nacido malo o como que la sociedad no tuvo que nada que ver, porque al contrario, todo lo que tenga que ver con héroes o villanos, pues es un asunto 100% social y también con All for One es el caso desde chiquito, no es alguien que
que quiso ser bueno y terminó siendo malo como Shigaraki, o como Dabi que se sintió traicionado y demás, o alguien reprimido como Toga, sino que fue alguien más bien con mucha libertad, y dentro de esta libertad eligió el camino de lo que socialmente llamamos maldad o la villanía. Pero no es que All for One no sea naturalmente malo, porque naturalmente nadie es ni bueno ni malo, solo somos resultados de nuestras condiciones materiales y no hay que adjudicarle a la naturaleza cosas que nosotros como sociedad y humanos hemos construido. Básicamente es lo que quería decir. Pues sí, no es que All for One haya nacido malo, sino que nació, digamos, como ambicioso, como muy hambriento, con esta sed de tener, de buscar, de querer, de sobrevivir, básicamente en un entorno tan hostil, ¿no? Y ya después, pues como eso encajaba dentro de lo que nosotros vimos de villano, pues ahí se metió All for One leyendo los cómics y demás. Me parece un origen bueno, me parece que no es tan ostentoso y creo que eso está bien. A fin de cuentas es voluntad, ¿no? De ambos, tanto de Yoichi como de All for One, que incluso posiblemente Yoichi se hizo tan noble y tan ideales heroicos y de leer los cómics por lo subyugado que sentía por All for One. Si no fuera porque su hermano lo trataba así, probablemente tendría un resultado diferente. Me explico. Pero me parece que es un origen coherente, plausible, no está muy alocado ni muy rebuscado, ni es como que nos hayan revelado hoy datos que giran la trama completamente, que a veces es bueno ese plot twist y a veces es malo y qué pedo eran aliens en Naruto, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que esto no es un giro grande, simplemente nos dan más información, nos llenan pequeños huequitos de todo el muro sólido que ya habíamos construido de la historia de My Hero Academia, simplemente son unos datos extra, pero muy interesantes y me parece que está bien que lo muestren, hacía falta saberlo. Corta un poco el ritmo de la batalla, es verdad que quedamos en un punto como de a partir de ahora va a empezar así lo mero con ese panel cuádruple, pero pues si hubiera preferido ver un poquito más del presente, aunque sea un momento. El capítulo me gustó, honestamente, solo que lo siento un poco anticlimático aquí. Tal vez nos lo pudieron contar antes, pero bueno, no me quejo. En realidad me parece que está bastante bien. Pero bueno, ya sabes que puedes dejar tu opinión en comentarios, todo eso. Te quiero mucho y puedes saludar o pedir un saludo. Y si eres de los primeros 5, te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Rebeca González, Alex Barrientos, Bermúdez Flores, Elifaz God y Alfagaos. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye.